Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Hoy sus compañeros, sus antiguos compañeros de armas y sus antiguos comandantes, los comandantes del ejército que pasaron por esa altísima dignidad y otros generales, le harán un homenaje de desagravio y le otorgarán respaldo al actual comandante del ejército, víctima del atropello que se gestó contra la institución entera desde la Casa de Nariño, con el cuento de las famosas chuzadas. El general Rodríguez recibirá el respaldo de sus compañeros, que entienden muy bien que lo que hizo la inteligencia militar fue cumplir su deber, intervenida violentamente por la Fiscalía General de la Nación, en una ruptura institucional, cuyos daños el país no puede cuantificar. Está bien que se le rinda ese homenaje al general Rodríguez, nos adherimos, pero no es bastante, no es suficiente. El presidente Santos le debe pedir disculpas a la nación ofendida, y el señor ministro de Defensa tiene que hablar sobre este particular. Ayer decía el vicefiscal que no había encontrado nada, que no estaban las famosas chuzadas, pero Semana insiste en que las tiene. ¿Qué es lo que tiene Semana? ¿Qué es lo que tiene Semana que es capaz de acabar con el DAS, con la honra y con la vida del coronel Mejía Gutiérrez, con la honra y con la vida de Rito Alejo del Río, ahora con este cuento de las chuzadas? Pero la revista Semana manda, como es de propiedad del íntimo amigo del presidente de la República y la dirige su sobrino. La revista Semana puede hacer cualquier cosa, inclusive quebrar las instituciones fundamentales del país. Hoy hablaremos largamente de ese tema en la hora de la verdad. Es lo más grave que ha pasado en Colombia en muchísimos años. El ejército se queda sin inteligencia. Es, como nos decía Miguel Posada Samper, como un gigante, como Polifemo, pero sin ojos, no puede ver. Ahora resolvió salir el cardenal a hacer política en favor de Santos y de los grupos que adhieren a Santos, declarando simplemente que es que hay que apoyar a los que pregonan la paz. Señor cardenal, no haga política barata, respete su investidura, respete las orientaciones que le dan desde Roma. Esto no es un tema de la paz o de la no paz, este es un tema de cómo se hace la paz. Usted no tiene derecho a intervenir en eso como cardenal, como pastor de la Iglesia. Quienes no estamos de acuerdo con la parodia que está haciendo Santos, somos también católicos y merecemos respeto. Señor cardenal, deje de hacer política y de hacer política barata en favor de las FARC. Francisco Santos, hay que decirlo con toda franqueza y con todo dolor, llegó al partido de la U con un cofre envenenado. Con hijos pródigos así, pues estamos listos. Fue derrotado en la convención, se fue iracundo, no volvió a aparecer y de pronto regresa. Aquí está su soldado, presidente, con azafétida en el bolsillo y con una bomba contra el candidato del partido de la U. El doctor Francisco Santos debe revisar su conducta si no quiere estar en Centro Democrático. No esté. ¿Quién le está exigiendo que esté? No esté. Y entonces diga que es enemigo del Centro Democrático, pero no diga que es amigo del Centro Democrático, pero enemigo de su candidato legítimo, el mismo que lo destrozó con abrumadora mayoría en la convención. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la democracia, doctor Santos. De manera que ese es un regreso que no podemos aplaudir.
el regreso con el puñal matrero en la espalda, ese regreso no es aceptable. La Fiscalía ya tiene otro testigo que se merece. Ahora aparece el mayor de la policía, Juan Carlos Meneses, acusado de haber asesinado una persona por allá en el nordeste antioqueño, y ahora por los lados de Yarumal, y ahora resulta que esos fueron los 12 apóstoles y que lo ayudó y lo dirigió el hermano del presidente Uribe a matar a una persona en un bus. Pero la Fiscalía tiene los testigos que se merece. Y a propósito, ¿cómo les parece a ustedes, queridos oyentes, que hay un fiscal condenado por sentencia de un tribunal por prevaricador y que está administrando justicia y persiguiendo militares? No hay día que no dicte una decisión contra los militares. Y ese sujeto, que se llama Elías Cárdenas Rolón, está condenado en primera instancia por el delito de prevaricato. Pero es que la Fiscalía General de la Nación no tiene pudor. Como tampoco tuvo pudor la Corte Suprema de Justicia, al decir que no hay enemistad profunda, evidente, irreparable, entre la Contralor General de la República y el señor Fiscal General de la Nación. Entonces sigue el proceso contra la Contralor, que es condenarla a las llamas. La condenó la Corte Suprema de Justicia porque la puso en manos de su peor enemigo, el mismo que invadió los terrenos de la Fiscalía, porque eso no es un allanamiento, eso es una invasión. Dice que para buscar pruebas por los seguimientos que la fiscal le hace a 2 periodistas amigos del fiscal. Pero ¿en qué país estamos, por Dios? ¿Cuáles son las garantías que tienen la gente y que tienen las instituciones? La Corte Suprema de Justicia, que eligió al Fiscal General de la Nación, ahora respalda al Fiscal General de la Nación y le permite que destroce a su enemiga personal, a la Contralor, con unos cargos tan ridículos como que la Contralor le hace seguimiento a unos personajes que ni para qué los menciona uno, porque no valen la pena para mencionarlos, que dice que les hace seguimientos. ¿Seguimientos? ¿Cuáles seguimientos? Tienen nada que ver con ellos. Y que porque arrendó indebidamente el bien en el que está trabajando la Fiscalía General de la Nación, una fiscalía distinta, renovada, que trabaja toda en línea, con computadores, ejerciendo un control técnico, como lo tiene que ejercer. Una maravilla de gestión, la de la Contralor Sandra Morelli, pero se la tiran a las fauces de las fieras. Vamos a seguir muy paso a paso el desarrollo de este negocio, donde el fiscal tiene un interés directo, porque se metió a las oficinas de la Fiscalía no a buscar pruebas contra la fiscal, sino a enterarse del negocio que le interesa, el de Saludcop, a él y al hermano de Germán Vargas Lleras, para ver qué estaba pasando, qué pruebas tenía la fiscal en el caso de Saludcop, y se llevó los expedientes, se robó los expedientes que lo favorecen. Aquí pasan ciertas cosas, como por ejemplo, qué pasó con el asalto de la policía a la registraduría del Estado Civil en Cali. Y se llevó información valiosísima. La devolvió previa copia. ¿Quién tiene los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil después del asalto de la policía a la registraduría? Después dijeron, no, una equivocación, un exceso de la policía. ¿Cómo no exceso? ¿Por qué no le preguntan al que está en la Fundación Buen Gobierno dónde anda ese material preciosísimo, que era un secreto de la Registraduría Nacional del Estado Civil? ¿Dónde anda? ¿En cuáles manos? ¿En las del sujeto al que nos estamos refiriendo o en las manos de JJ Rendón? Ayer fue el día sin carro en Bogotá. El embeleco de Peñalosa, bueno para nada. La contaminación, igual que siempre. Los trancones, peores que nunca. Mucha gente se quedó sin poder trabajar.
el día sin carro. Esos son los embelecos del señor Peñalosa. Ayer lo pagamos con el día sin carro. Un desastre. Pero se lo inventó Peñalosa, entonces, qué maravilla. Sigamos con día sin carro, un día en el que la ciudad no puede trabajar, no puede desarrollar sus tareas con tranquilidad, porque hay que hacer el día sin carro, para que los buses en inmensa cantidad y los taxis y las motocicletas contaminen lo que no contaminan los carros, y la gente encerrada en su casa. Y en caso de una emergencia, téngase fino, porque no se consigue un taxi, porque no se consigue ningún medio de movilidad en Bogotá. La Superintendencia de Industria y Comercio coincide con el Procurador General de la Nación. No está todavía el fallo, pero todos los informes técnicos indican que el señor Petro, en el tema de las basuras, incurrió en prácticas restrictivas, obstructivas y exclusorias de la libre competencia. La Superintendencia de Industria y Comercio, que es parte del gobierno, que no tiene nada que ver con la Procuraduría, coincide con el Procurador General de la Nación. Entonces, que se vaya Petro ahora será a la ONU o a la Corte Celestial a quejarse de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ayer estuvo muy volátil el dólar. Cuando lo vimos en esas fluctuaciones dijimos, uy, ¿quién está metiendo la mano aquí? Pues parece que lo descubrimos y lo vamos a confirmar. Ecopetrol. El ministro Cárdenas le ordenó a Ecopetrol meterle al mercado cantidad de dólares para impedir la devaluación. Eso es el ministro Cárdenas. Esas son sus técnicas. ¿Sería para eso que sacaron al doctor Echeverry Correa? ¿Sería para eso que sacaron al doctor Fabio Echeverry de la Junta de Ecopetrol para poder hacer estas maromas? Siempre se dijo que Ecopetrol mantendría sus dineros congelados en el exterior para no dañar el mercado colombiano. Ayer todo parece indicar que la volatilidad del dólar estuvo conectada con la intervención de Ecopetrol en el mercado. El ministro Cárdenas. Ese es el ministro que tenemos, en contra de los industriales, en contra de los agricultores, en contra del trabajo colombiano y a favor de la especulación. Cayeron las ventas a los Estados Unidos en 12% en 2013. Seguramente ya lo tenía previsto el ministro Cárdenas, claro. ¿Cómo no lo iba a tener previsto? Se cayeron las ventas. Los Estados Unidos dejó las cosas en claro. No le doy $1 de ayuda a Colombia si no castiga los delitos atroces. De manera, doctor Santos, que ya lo sabe, esa es una manera no de dejar de recibir, es que dirán 300 o 400 millones de dólares no valen la pena. No, eso significa que usted no tiene el respeto del país que debiera ser nuestro aliado. De manera que quédese con Timochenko, pero sin los Estados Unidos. Un buen negocio, ¿no le parece, presidente Santos? Ayer fue un día feliz para las bolsas. Parece que la señora Yellen la llena de dólares y de alegría. El Dow subió 1.22, lo mismo que subió el IGBC, el Índice General de la Bolsa de Colombia. El stock subió 0.13, el Nikkei 2.17, Nikkei japonés. El precio del WTI está a 97.36 y el dólar, la tasa representativa, quedó en 2.049. A pesar de los desesperados esfuerzos del ministro Cárdenas por contener el dólar, poniendo a Ecopetrol a que haga el sucio trabajo contra los productores colombianos. Siria toma del pelo con armas químicas. Qué raro. No las destruye. Pero la ONU lo insta a que haga la destrucción y los Estados Unidos le suplica, porque le tomaron del pelo a la ONU y a los Estados Unidos. Pero Bashar acepta la llegada de ayuda humanitaria a Siria. Otra manera de engañar.
dicen ahora los propios Estados Unidos. Terrible invierno golpea a la Gran Bretaña y gran parte de los Estados Unidos. Italia salva de la muerte 1.200 indocumentados. Y en Hoy en la Historia recordaremos a quien fue probablemente el más grande poeta de América, a lomo entre el romanticismo, el modernismo y una poesía suya, propia, incomparable. No ha habido un poeta como Rubén Darío, el nicaragüense, el hombre de León, el indio de León, Rubén Darío. De todo esto hablaremos con ustedes en la Hora de la Verdad durante las próximas horas. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad, y también pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles, y sintonizarnos también en las frecuencias de Radio Red 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y también saludamos a los lectores del Diario del Huila, quienes nos sintonizan por internet a través de DH Radio. Y como siempre, gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada, también está nuestra página de internet, desde donde nos pueden escuchar en vivo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. La dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Escuche La Hora de la Verdad en Sincelejo por Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. En Popayán por Caucara de la Red Sonora, 1040 AM. En Garzón Huila por Rumba Estéreo, 93.6 FM. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días a todos. Pues sí, hablemos de las chuzadas, porque el episodio de las llamadas chuzadas en la plataforma Andrómeda, que le costó el puesto a 2 altos mandos militares, o por lo menos no sé si les costó el puesto, pero los sacaron temporalmente de ahí. El honor, que ya es mucho. La ira también de un presidente, Juan Manuel Santos, que salió a culpar a su antecesor, Álvaro Uribe, y los gritos de la ultraizquierda, que salió a rasgarse las vestiduras, pues quedó en nada, quedó absolutamente en nada cuando el presidente rectificó siguiendo su mejor estilo y dijo que en realidad esa plataforma del ejército es completamente legal y que aquí no ha pasado nada, así de sencillo. En otras palabras, se llevaron por delante el honor del ejército, ultrajaron al expresidente Álvaro Uribe y muchos hablaron de atentado a la paz. Será la consigna. Y aquí no ha pasado nada, como si fuera tan sencillo, ¿verdad? Bueno, lo curioso es que mientras Semana insiste en que su noticia es verídica y que sí se realizaban actividades ilegales desde Andrómeda, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo asegura que no hay evidencia de que se hayan interceptado a los negociadores de La Habana. Dice, no podemos decir con contundencia que allí se estaba espiando a los negociadores de paz, dijo. ¿Qué significa no se puede decir con contundencia? Pregunto, a ver si ustedes saben. Si los computadores llevan 2 semanas en manos de la Fiscalía, no es tiempo suficiente para analizar su contenido, o por lo menos para que ponga un equipo fuerte a trabajar. ¿De qué depende esa contundencia? ¿Se referirá el fiscal a la misma contundencia con la que salió el presidente a denunciar y al día siguiente a rectificar? ¿Y qué tiene que decir el presidente Juan Manuel Santos de sus acusaciones contra su antecesor Álvaro Uribe? Se da por hecho que la rectificación lo incluye también a él, al expresidente Álvaro Uribe. ¿Y qué hay de las consecuencias de este episodio que parece sacado de Macondo? Ayer la noticia corría por diferentes medios de comunicación internacionales y la daban con cierta sorpresa, les quiero decir. Y por último, ¿hasta cuándo algunos medios de comunicación seguirán ejerciendo esa especie de contrapoder o superpoder que tiene la capacidad de armar semejante zafarrancho sin pruebas contundentes? Porque ¿dónde están las pruebas? Insisto. En ninguna parte, porque no existen. Imagínese usted si inteligencia militar se va a poner a desarrollar trabajos para grabar al señor de la calle. En primer lugar, qué pereza. Y en segundo lugar, qué cosa tan inútil. De la calle, para saber qué piensa de la calle no hay sino que oír a Márquez.
Y eso lo oímos todos los días nos dicen las FARC, qué es lo que están haciendo ellos con el gobierno. No se necesita inteligencia para nada. Lo que es muy grave, Montserrat, es que alguien le filtró a la fiscalía que eso existía y el fiscal resolvió violentar al Ejército de Colombia en su sistema de inteligencia, lo que no permitirían en ningún lugar del mundo. Eso que le permitieron al CTI no se lo permiten en ningún lugar del mundo. Usted imagínese a un fiscal en los Estados Unidos llegando al Pentágono para hacer un allanamiento. No, pues. Pobre, mejor dicho, primero es que no se atreve. Y segundo, donde a un loquito le dé por hacer eso, lo devuelven con el rabo entre las piernas, que es lo que ha debido hacer el Ejército una vez enterado de que estaban allanando su central de inteligencia, o una de las centrales de inteligencia, que por supuesto estaban camufladas. Y por supuesto cuenta con medios para distraer la atención y para que no se sepa la inteligencia del mundo. ¿Qué tal una inteligencia no encubierta sino descubierta? Esa estupidez no se le ocurre a nadie. La inteligencia, por definición, por antonomasia, es un medio reservado, secreto, de saber qué está haciendo el enemigo. Lo que pasa, Montserrat, era que estaban con toda seguridad, eso sí se lo puedo anticipar porque la lógica lo dice, estaban buscando las FARC y viendo cómo se comunicaba y qué atentados estaba preparando y a quiénes iba a asesinar y dónde tenían los explosivos y dónde tenían los campamentos. Y como hay tantos amigos de las FARC ahora, y como el fiscal es tan amigo de las FARC porque lo declara todos los días, resolvió allanar inteligencia militar. Y aquí no pasa nada, aquí nadie respalda al ejército. Hoy hay un acto de desagravio y de respaldo al general Rodríguez, se lo confirmo, en un desayuno, yo no sé si ya empezó o empezará pronto, pero eso no es suficiente. Eso no sale en primera página en el Tiempo. No, yo espero. Eso no es interesante, ni en semana. Cuando me digan que en el jardín de paradas de la escuela militar se está haciendo un inmenso homenaje de desagravio a los dos generales ultrajados por el presidente Santos, con la decisión de removerlos de su cargo mientras se hace la investigación. Mientras no vea eso, diré pues que no es suficiente. El daño es irreparable, porque le repito, el contenido de esos computadores ya están en manos de las FARC. Sobre eso no tenga duda, Montserrat. No tenga duda. El ejército tiene que reordenar toda la estrategia que estaba contenida en esos computadores allá en Galerías. Toda. Porque eso ya se filtró. Porque eso ya está en manos del enemigo. El daño, no sé de qué tamaño será, pero puede ser inmenso y en todo caso irreparable. Irreparable. Mire. Doctor Londoño, buenos días. Perdón, William, que Montserrat quería agregar alguna cosa. Sí, miren lo que dice María Elena, una oyente que nos escribe desde el chat, dice, oigan, entonces el condecorado fiscal por el comandante del ejército dice que por ser el adalid de los derechos humanos, ahora es quien los allana. Vea pues, dice esta oyente a través del chat. Y es cierto, ¿no? Es el que los allana, allanando al ejército, y lo más triste es que el ejército se deja. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Qué ironía. Ahora sí, William, y disculpe. Doctor Londoño, muy buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 7 de febrero del año 14, son las 6:26. Hoy se cumplen 11 años de los trágicos sucesos del club El Nogal que enlutaron a Colombia, a nuestra patria, por cuenta del grupo narcoterrorista de las FARC, grupo con quien dialoga hoy el gobierno de la prosperidad en el paraíso de los hermanitos Castro. Los narcoterroristas iban por todo el edificio, pretendieron asesinar 500 personas, entre quienes se encontrarían el director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, y Pedro Carmona, principal opositor a Hugo Chávez Frías. ¿Quién fue el experto que puso la bomba en el lugar más indicado? ¿Qué piensa Juan Manuel Santos 11 años después, doctor Londoño?
Una pregunta que no tiene respuesta. Uno de los actos más salvajes que ha habido en la historia de América. Un club cultural donde señores, señoras, mujeres, niños, ancianos compartían alegremente en sus jornadas deportivas, en sus jornadas culturales. Se iba a celebrar un matrimonio, acababa de celebrarse una fiesta infantil. Niños, iban a asesinar 80 niños estos salvajes. ¿Cuántas personas muertas? ¿Cuántas personas heridas? ¿Cuánto dolor causó ese uno de los actos más atroces de terrorismo que ha habido en América? Eso está incluido en la bolsa de perdón que le llevan allá a los Márquez y a los Timochencos. ¿Quién puso la bomba? Cualquier bandido de esos. ¿Por orden de quién? Por orden de los que están en La Habana hablando con nuestros plenipotenciarios. Se necesita coraje y un poder digestivo muy especial para hablar con gente así y para tomarla en serio y hablarles de tú a tú y decirles que desde aquí en adelante entonces la paz y que vengan al Congreso y que se olviden de detallitos como eso, de detallitos. La sociedad colombiana no la olvidará jamás. El pueblo de Colombia no olvidará nunca lo que pasó un día como hoy, 7 de febrero, hace exactamente 11 años. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:29 en la mañana les cuento en Noticias Internacionales que Rusia, como ha venido ocurriendo en los últimos meses, es hoy la protagonista en la prensa mundial, esta vez por cuenta de los polémicos Juegos Olímpicos de Invierno que inician el día de hoy en la ciudad de Sochi. Sin duda, uno de los centros vacacionales más lindos e importantes de ese país. Este evento ha venido dando mucho de qué hablar por varios motivos. El primero de ellos es su costo. Estos, según los expertos, son los Juegos Olímpicos más costosos de la historia. Sus organizadores confirman a esta hora que se invirtieron $51.000 millones en estadios e infraestructura. Para detallar el hecho, para que los oyentes tengan muy presente, todos los estadios fueron construidos desde cero, la primera vez que ocurre esto en la preparación de cualquier edición de los Juegos Olímpicos. Además, se confirma en un comunicado oficial que se construyeron modernas carreteras, nuevas redes de ingeniería y muchos lugares culturales, escuelas, instituciones académicas fueron renovadas como parte de la preparación de este evento deportivo. Otro asunto que ha venido generando mucha polémica durante la preparación de los Juegos Olímpicos de Invierno en Rusia tiene que ver con la discriminación que existe en ese país contra la comunidad gay. Algunos deportistas han venido expresando su temor ante una posible discriminación por parte de las autoridades de ese país y varios activistas pues de esta comunidad de los homosexuales y defensores de los derechos humanos han llamado a boicotear esta competición que, para información de ustedes, durará 17 días y en la cual participarán 6.000 deportistas de 85 países. Finalizo con otro tema que acapara la atención de la prensa mundial, que tiene que ver con la seguridad. Les cuento que hoy varios expertos en seguridad consultados por diarios tan importantes como el The New York Times aseguran que estos son los juegos más peligrosos jamás realizados. La principal preocupación es la amenaza de ataques por parte de insurgentes islamistas y por eso más de 4.000 agentes vigilarán estos juegos y hoy pues nadie puede acceder a Sochi sin haberse registrado previamente. Así que Rusia es la protagonista el día de hoy. Yo tengo una información distinta sobre el costo de los juegos. La que yo tengo aquí es de 51.000 millones de euros. Yo tengo de dólares, doctor. Bueno, en Rusia se habla de euros. No, pero las informaciones, ya revisé todos los periódicos porque me ha llamado mucho la atención lo que viene ocurriendo en Rusia y yo le confirmo que es dólares. Entonces son unos 40.000 millones de euros. Bueno, de todas maneras es un infierno de plata. Y en el tema de la discriminación homosexual yo no entiendo eso. ¿Qué es que a los esquiadores homosexuales no los dejan esquiar?
Pues imagínese que Vladimir Putin ya tuvo que salir, salió en unas declaraciones que dio al periódico The Guardian y dijo que todas las personas, sin importar su orientación sexual, son bienvenidas a Rusia, porque esto ha generado mucha polémica. Incluso Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, tuvo que salir a decirle al pueblo ruso que por favor reciba a toda la gente y que no tenga este tipo de discriminaciones contra esta comunidad. Entonces, pues así está la situación. Pero le vuelvo a preguntar. Es que si está inscrito un esquiador y se sabe que es homosexual, ¿no lo dejan ir? Pues doctor, no sé, eso... No, yo sí sé, eso no se le ha ocurrido a nadie. No. Ni eso lo ha propuesto el señor Putin. Y por eso tuvo que salir a decir lo que dijo. No, pues, pero lo que es elemental, pero además, ¿quién va a saber si un esquiador o un patinador es homosexual o no es homosexual? ¿Y a quién le importa? Bueno. En fin, pero estas comunidades no dejan de hacer escándalo por todo.